El lago de la Albufera, a tan solo 10 kilómetros de la ciudad de Valencia, al este de España, es un paraje de 21.120 hectáreas declarado Parque Natural en 1986. Sus magníficas puestas de sol eran ya apreciadas por los romanos, que lo denominaban Nacarun Stagnum, o los árabes, que se referían al lago como el espejo del sol. El lago de la Albufera es una laguna costera somera de tan solo 1 metro de profundidad media, de unos 24 kilómetros cuadrados de superficie y rodeada de arrozales. Pero el parque natural no lo constituye tan solo el lago que le da nombre. Otro hábitat importante es la dehesa o devesa, un bosque mediterráneo de pinos ubicado sobre la barra de arena que separó el lago del mar. Tras el bosque es el campo dunar, que se extiende hasta el Mediterráneo y en cuyas depresiones o malladas encharcadas encontramos otro hábitat importante por sus endemismos. Y finalmente, tras las dunas, la playa y el mar Mediterráneo, el artífice de este ecosistema, gracias a su aporte de arenas. Me encuentro en el Parque Natural de la Albufera, en concreto en el hábitat que corresponde a la dehesa. La dehesa es este bosque de pinos que, como veis, estoy atravesando y se sitúa en lo que sería la restinga. La restinga es una barra de arena que se formó cuando se cerró la Albufera. Los aportes de sedimentos del río Turia lo que hicieron es irse depositando, ya que fueron frenados al llegar a desembocar el río, fueron frenados por las corrientes marinas. Esto creó un depósito de arenas que en principio formó unas islas que cuando contactan con el continente, con la costa, se llaman flechas. Al cerrarse la flecha, lo que ocurre es que tenemos una albufera formada con un cordón de dunas, de arena, que separa el mar del lago. Con el paso del tiempo, este cordón de dunas se ha llenado de vegetación y se ha constituido un bosque de pinos con una enorme biodiversidad botánica, ya que su sotobosque está lleno de especies adaptadas a este clima mediterráneo. Siguiendo a las especies botánicas, también tenemos un montón de especies de aves, pequeños pájaros forestales y, como no, la tortuga mediterránea, uno de los enormes tesoros que viven en la dehesa, en este hábitat único del Parque Natural de la Albufera. Sigo caminando, mirad qué paisaje. Como veis, es un bosque totalmente asentado. Me voy a introducir un poquito en él para que veáis que si nos adentramos un poquito en la pinada, voy a salir del camino, vais a ver que el sustrato donde esta cantidad de vegetación se sustenta, se agarra, es realmente arena. Arena de esos sedimentos de origen marino y fluvial. Fijaros. Como veis, el suelo es totalmente arenoso. Este es el origen de este hábitat que forma parte del Parque Natural de la Albufera, la dehesa, conocido como la dehesa. Vamos a seguir camino en dirección hacia el mar. El siguiente hábitat que nos vamos a encontrar conforme nos acercamos al mar son las dunas, porque el efecto de la salinidad y bueno, la humedad marina van a impedir que la vegetación de bosque se desarrolle, con lo cual vamos a tener cada vez un matorral más bajito hasta que finalmente tenemos un campo dunar, que es lo que vamos a ver, con un montón de especies muy características. Seguimos la ruta de momento atravesando la dehesa, el bosque de pinos, que tiene zonas muy umbrías, como esta que estoy pasando ahora. Incluso a veces recuerda a la selva. Tenemos lugares totalmente selváticos con plantas trepadoras, lo cual es una adaptación a la umbría. Como veis aquí, las plantas trepadoras lo que hacen es que en las zonas donde la propia vegetación tapa la luz, como necesitan hacer la fotosíntesis para alimentarse, las plantas lo que van a hacer, lo veis aquí, es simplemente trepar por todo el árbol buscando la luz.
con lo cual tenemos en algunas zonas, las zonas de Umbría, un aspecto muy similar, casi selvático, ¿no? Casi tropical. Seguimos ruta. En el interior de la Devesa hay una ruta cicloturista, que es la que estoy caminando ahora, que atraviesa gran parte de la Restinga, de lo que es este sustrato arenoso que os estaba contando. Aquí pues es un lugar ideal para hacer deportes, ciclismo, correr. No debemos olvidar, no obstante, que estamos en un parque natural y por tanto no tenemos que tirar desperdicios e intentar pues no gritar, porque hay especies sensibles que se pueden asustar de tanto trasiego humano. En fin, respetar un poquito, pero a la vez hace que esta ruta sea muy sencilla, es muy llana y fácil de caminar. Fijaros. Mirad, una de las plantas más representativas que tenemos en la dehesa, bajo la pinada, es el lentisco, que es esta planta que tenemos aquí, en la que, como veis, destaca por estos frutos rojos tan llamativos, tan bonitos, que son una fuente de alimento muy importante para las aves. Fijaros qué planta. Es una planta totalmente adaptada al clima mediterráneo, que tiene las hojas partidas y son hojas coriáceas. Eso significa que son hojas duras para conseguir evaporar menos agua en la transpiración y estar así protegidas de la desecación, ya que el clima mediterráneo hace que los veranos pues sean muy calurosos y no llueva. Y en cuanto a los frutos, pues como podemos ver, son unos frutos carnosos que a los pájaros les gusta comer. Bueno, seguimos nuestra ruta en dirección al mar. Bueno, como veis, sigo caminando por la pinada y bueno, ahora voy a atravesar lo que se conoce como una mallada. ¿Y qué es una mallada? Bueno, pues una mallada son depresiones en el terreno en los cuales el nivel freático sube y son zonas encharcadas que vamos a encontrar y por tanto zonas húmedas, y las vamos a encontrar entre la pinada o bien en el campo de dunas. Ahora en el campo de dunas vamos a visitar otra mallada y lo vais a ver mucho mejor. Esta, pues bueno, como veis, está llena de carrizos. El carrizo es este tipo de planta que tenemos aquí, parecido a las cañas. Y este terreno, las malladas, algunas son permanentes y otras se inundan alternativamente. Son importantes hábitats, forman parte de uno de esos 5 hábitats que os decía yo que tiene este parque natural. Son zonas importantes porque aquellas que no se secan mantienen una población de especies endémicas bastante importante, como el fartet y el samaruc, que son 2 peces endémicos valencianos. Seguimos atravesando la mallada. Como veis, es una zona de carrizos bastante densa. Y cuando uno camina por una mallada se da cuenta como que está hundido. Rodeándonos nos encontramos a todo lo que sería el bosque de pinos. ¿Lo veis ahí? Todo eso es el bosque de pinos. Y actualmente estoy en una mallada, en una depresión de terreno. Bueno, sigo caminando y muy pronto lo que vamos a notar también es el efecto del mar, esa humedad salina que las plantas absorben e impiden que crezcan. Todo el mundo sabe que las plantas no pueden vivir en terrenos salinos, salados. Pues como os decía, aquí tenemos, fijaros, un pino, es prácticamente un pino enano, y justo enfrente, fijaros qué curiosas formaciones, vemos como los pinos, me voy a acercar para que lo veáis, se van adaptando a las corrientes marinas, se van tumbando y a la vez, pues fijaros, los pinos están como totalmente tumbados y ya no están en muy buen estado. O sea, los pinos se puede decir que se van muriendo. Estos pinos están ya al borde de su límite de distribución ecológica.
y solamente algunas especies más resistentes a esta salinidad pueden vivir aquí, que además son unas condiciones desérticas porque el sustrato sigue siendo arenoso, pero al tener menos cubierta vegetal tienen menos nutrientes, con lo cual son especies muy austeras, especies que aguantan muy bien las condiciones adversas. Y aquí enfrente tengo una mallada, fijaros qué chulada. ¿La veis? Quería hacer esta toma general para que veáis que es una depresión en el terreno, claramente. Entre las dunas, el sustrato que hay debajo, el agua marina, sale y se mezcla con las aguas de lluvias, por tanto, las malladas son salobres. De dulces a salobres. Según te acerques al mar, pues tiene unas condiciones de mayor salinidad. Se sabe que son dulces por la vegetación que tienen, que como veis aquí son carrizos. Nos vamos a acercar. La vegetación es de carrizos y juncos. Y estos hábitats son espectacularmente importantes porque, como están aislados, las especies evolucionan dentro de ellos y son una fuente de endemismos enorme. Aquí tenemos al fartet, al samaruc, especies de peces típicamente del levante español en todo el mundo. Se encuentran aquí. Y bueno, también encontramos otras especies. A veces aquí he visto ana de real, he visto garzas y bueno, algún depredador, el cernícalo se ve con frecuencia en estos campos. En estos campos de dunas también encontramos perdices, conejos y tortuga mediterránea, por supuesto. Una especie de la tortuga mediterránea en peligro de extinción. Bueno, y por fin el campo de dunas termina y desemboca en el mar Mediterráneo. Fijaros. Aquí la vegetación que podemos encontrar está muy adaptada a la salinidad, a los fuertes vientos. Es una vegetación que va a tener hojas muy coriáceas y vamos a ver algunos ejemplos de esto. El acebo de mar está profundamente adaptado al hábitat dunar. Constituye matas pegadas al suelo para evitar la desecación del viento marino y posee hojas coriáceas y resistentes a la evaporación, además de un color blanquecino que facilita la reflexión de la luz, impidiendo así su calentamiento. Fijaros qué planta tan curiosa tenemos aquí. Se llama algodonosa y es una planta totalmente adaptada a la influencia marina. Vive en las dunas muy cerca del mar y aguanta muy bien la salinidad y la insolación. Para ello tiene unas adaptaciones bastante características. Si veis, tiene las hojas muy blanquecinas y recubiertas de una pelosidad que hace que retenga la humedad. Sabemos que las plantas, lo mismo que las personas, cuando respiran perdemos vapor. Entonces, estos pelos hacen que se quede atrapada estas gotitas de humedad y evitan así desecarse. Además, ese color blanquecino que tiene la algodonosa le permite reflejar los rayos del sol y por tanto calentarse menos. De esta manera va a aguantar mucho mejor o va a resistir ante la desecación. Es una planta muy bien adaptada a estos paisajes y a estos ambientes, a estos hábitats de dunas cerca del mar.
¿Qué hay, amigos? Me encuentro en los arrozales, en los campos de arroz, que constituye uno de los hábitats más importantes del Parque Natural de la Albufera, la Marjal, lo que se conoce como la Marjal. Hoy en día ocupa una superficie de unos 223 kilómetros cuadrados aproximadamente, y en sus tiempos primitivos esto era terreno de la Albufera. En el siglo XVIII se fue aterrando para tener este tipo de cultivo, los arrozales. Hoy en día, por tanto, aunque es un medio antropizado, es un medio humanizado, está perfectamente integrado en lo que es el ecosistema natural del Parque Natural de la Albufera, y por tanto es un lugar excepcional que ha de conservarse, ya que constituye cobijo y alimento para las aves que viven en este parque. De hecho, podemos ver que la fauna es muy cambiante a lo largo del año, ya que podemos encontrar especies invernantes que no encontraremos en verano, que son las especies nidificantes. En cualquier momento es una gozada pasear por este entorno, que va cambiando también de aspecto. En invierno se encuentra encharcado, en primavera también, y luego son enormes praderas verdes cuando en verano crece el arroz. Y parecen auténticas llanuras cerealistas en la cosecha, en septiembre. La verdad es que es un lugar único y, bueno, uno de los sitios más bonitos que tiene el Parque Natural de la Albufera, los campos de arroz. Bueno, os dejo observando aves, que acabo de ver un grupo ahí muy interesante. Vamos a ver cuántas especies encontramos. La Albufera alberga a lo largo del año cerca de 300 especies de aves, entre las que se encuentran aves sedentarias, como los moritos, las garzas o las anátidas, u otras que solo se pueden observar en distintas épocas del año, algunas en invierno, otras durante el periodo de cría en verano, como la cigüeñuela o la garcilla cangrejera, o bien de paso durante la migración, por lo que cualquier momento del año es adecuado para observar aves en este paraíso natural. La Albufera de Valencia, uno de los humedales más importantes de Europa, que al atardecer nos brinda uno de los más bellos espectáculos naturales, convertidas ya sus aguas en el espejo del sol.